Ahora, la gran pregunta es, ¿una iglesia que no está creciendo está mal? Que nada de lo que nosotros podamos hacer va a hacer que haya una influencia verdadera. Sí, pero no todos deben ser líderes. Una de las características principales de un líder es que tiene que soportar el dolor. Tú tienes que buscar como líder estarte capacitando y estar creciendo en eso, ¿no? Porque creo que una de las cosas más dañinas para alguien puede ser que le vaya bien. Amar a Jesús es bien fácil, pero a ver, ama a Judas. Aviso importante, esto no es una prédica ni un devocional. Este podcast nace con la intención de llevarte experiencias, anécdotas y testimonios con los cuales te puedas identificar y saber que estés en la situación en la que estés, Jesús siempre tiene los brazos abiertos para ti. Ok, amigos, bienvenidos. No grité porque ya empezamos mal, pero estoy muy contento porque tenemos un invitado perrón. Tenía rato que no venía, la verdad. Y hoy viene Es a la dar- primera vez que está... Ah, no es cierto, vino lo de conmigo. pastores. Ah, contigo. Ah, bueno, pero el de Sí, pastores pero no... fue en un bonche, no El cuenta. pastores no Sí, cuenta. no. Ajá, es la Y el primera vez que primerito estás en mi podcast, desgraciado. Y el Ay, primerito sí. tampoco cuenta porque se ofreció. Ese día venía en modo pastor. Yo quiero... ¿Te acuerdas que te presbiteriano, regañé sí, horrible? Sí, me acuerdo. Estuvo bien chistoso porque ya... Bueno, Robbie en la casa. Apláudele, Qué papito. gusto, qué Que gusto. se vea que se te paga bien. Estuvo bien chistoso porque cuando Robbie vino, yo no había salido en Huesos y solo era un fan. Era fan de Huesos. Yo ¿Sí los eras escuchaba. Sí, yo los escuchaba seguido. Wow. Sí. No era de cada lunes, Ok. porque aparte ni eran tan constantes. No Sí. tanto. ¿Sí? Bueno, X. No era de cada lunes, yo no era el constante, pero sí los escuchaba. Y yo sabía el corte de Huesos, que era chistosón Sí. y así. Y cuando está Robbie, obviamente dije, no manches, Robbie estuvo en Huesos. Lo escucho y yo ese no es Robbie. Es que, bueno, cabe aclararlo que en ese tiempo Robbie pertenecía a Asambleas de Dios. No es Sí, cierto, ya, todo ya bien sé, con los- con todos No, la esos- neta es que Robbie no conocía Huesos. Sí, no. Entonces, pues no sabía qué esperar. Y Y bla, todo bla. fue culpa de su productor, porque como me lo vendió, fue muy agresivo. ¿Sí? ¿Quién? Sí, ¿Gama? nunca te dije, Gama me escribió y me dijo, es un podcast que se trata acerca de sátira de la iglesia, de criticar cosas del cristianismo. ¿El Gama? Y yo así como de, ¿cómo crees? O sea, me van a poner una trampa para decir cosas de gente, Ajá. ¿no? Ya, Entonces ya. fue así como de, yo iba mentalizado Eso a- dijo Kimi. Ese- Somos tramposos. Eso siguen pensando aún. así de, yo no voy a tener las pláticas que tengo con otra gente en Sí, público, ¿no? sí. Claro, la neta. No se crean, jamás he hecho eso. No, pero sí fue como que llegué como muy advertido, pues. Entonces, Sí. pues obviamente era como de, pues vamos a ver qué onda. Y entonces, si quieren culpar a alguien, pueden culpar a Gama. Sí, no, de hecho ya por eso ya no está. Ya sé, No, ahí lo está nuestro corrimos. Gamita. Pero ahorita ya cambió, o sea, ya pagó su membresía y ahora ya pertenece a la red de Guillermo Maldonado. Cállate. Deja de decir a Guillermo Bro, Maldonado. Le no, haces más Guillermo- promo de lo que Un debería. día debería de tenerlo, imagínate. Sí, no, No, claro. no. ¿Por qué No, nos van a funar. No, lo confrontas. Ay, tampoco ¿Cómo le va a decir qué crees? pasó, No, don Maldonado. Huesos no es para confrontar gente. A eso sí. A él sí. A eso sí. Y a otros que no voy a decir nombres, pero en Cancún hay muchas palmeras. Ay. No es cierto, Sí. pero estamos emocionados porque Qué chido. Robbie empezó hace poquito su podcast que es sobre liderazgo, que se llama ¿Liderazgo qué? Construyendo liderazgo. Bueno, Construyendo regresé. liderazgo. Ya estaba Sí. ahí un rato y ya regresamos otra vez después de unos añitos de break que coincidieron casualmente, ¿va? Con tomar la iglesia y así. Entonces Ujú. ya después de que agarramos otra vez el piso, ya volví al podcast y ya estamos, echándole ganas. La neta está sabroso y ¿sabes qué me gusta? Yo digo que la esencia de Robbie debería de ser formato sin video, porque tiene una voz así para que te lo imagines. ¿no? Todo el mundo Así. le dice eso y ¿será que estoy acostumbrado de que cuando llegó Bremer y decía de que no, es que tu voz de Bárbara, ven para acá. Sí, tiene un vocerrón, pero es como para que te lo imagines. ¿No te ha pasado que de repente, no sé, el Panda Show o gente que te imaginas, ese vato ha de ser bien guapo? Y luego se esta cosa. No, y ni pero modo, míralo, nomás lo que era el Robbie sin rompe el estereotipo. O sea, digo, no es el vato más guapo del mundo, para pero que no no es el haya Panda Show. desilusiones. Exactamente. Ya, Sí, o no, sea, que pero la gente es que vea el lo video que es hay. importante para que... Y yo sí me ha funcione. pasado con varios cantantes, incluso cristianos que escuchaba de morrito y decías, ay, sí. y después los veías y decías, nada que ver, bro. Nada Sí, que ver. total. Y te ¿Sabes daba qué otra me vez. sorprendió de eso? ¿Ubican al niño predicador? Sí. Ah, ¿Cómo vato. se llama? Nezaret. Ajá. Nezaret. Lo vi yo, ¿qué onda?
caramba. Y luego, ¿qué pasó? Ya no de traje ni nada. Sí, No, bien fresón. Cambió, ya tiene una voz un poquito menos nasal, Y por ejemplo. canta bien perro. Sí, canta muy canta Sus chido. rolas están bien Sí, sí, chidas. está Como padre. que agarró una yo onda no que tú. o sea, he escuchado una rola de que, Ajá, pero nunca he sí. escuchado. su No, rola. está, pero sacó hasta con Twice. O sea, ¿tú ¡Órale! qué te imaginarías del niño predicador? Pensarías que estaría con el Justin Bieber boliviano, así, una cosa así. Y salió con Twice. No, porque era la tendencia de esos videos de aquel entonces. claro, Y el morro agarró una línea bien perra. La neta se los recomendamos, lo vamos a poner aquí. Una rola que se llama El Buen Pastor, escucha. Está muy buena. De ese vato. Yo mi primera pregunta o cuestionamiento, ¿tú qué crees que tenga, o sea, qué características crees que deba de tener un buen líder o una persona que se considere líder? Porque he visto ya que todo mundo agarra podcast de liderazgo, ¿no? En tu caso, yo que te conozco sí lo creo y creo que es un referente y una buena influencia para ello, pero hay vatos que se meten a vender Herbalife y ya creen que te van a dar liderazgo. Entonces, ¿qué característica tú crees que debería de tener un vato que, ese vato sí es líder porque esto tiene? Fíjate que escuché hace un par de años una conferencia que alguien, oigan esta frase como de, todos somos líderes, ¿no? Ajá. Claro. Todos tienen influencia. Y es cierto, o sea, claro que todos tienen cierto grado de influencia sobre quien quieras, ¿no? Puede Claro. ser alguien en tu escuela, alguien en tu iglesia, en tu casa, o sea, de alguna forma todo mundo tiene influencia sobre alguien. Pero este cuate decía, y es cierto, dice, pero no todos deben ser líderes. Si no todos tienen que estar en una posición de liderazgo, porque yo creo que sí hay ciertas cosas que se requieren para alguien que es líder o que tiene una influencia fuerte o considerable, ¿no? Ujú. Creo que, por ejemplo, ustedes creo que son líderes, ¿no? Tienen una influencia, y por eso las cosas que dicen a veces impactan para arriba, para abajo, bien o mal. Pa' un lado, ¿no? pa' el otro. A veces así, ¿no? Como que no querían mucho lo que pasó, pero ahí está, ¿no? Justo por eso, porque hay una influencia. Entonces, yo creo que una de las características principales de un líder o alguien que está en una posición de liderazgo, vamos a llamarle así, es que tiene que soportar el dolor. O sea, como que el líder tiene que poder soportar ese golpe y pararse y no agarrar rencor y no desmotivarse y culpar a Oh, wow, otros. nunca O sea, lo si ves. tú puedes lograr eso y lo detectas en tu vida, que es como de, pues algo te duele, pero dices, pues órale, está bien. Acabamos de tener una junta donde había cosas de un evento que hicimos que estuvo muy padre, la verdad estuvo increíble, pero hubo cosas que nos dolieron. Ya. ¿Sí? Y en la conversación estaba, hay que salirnos, ¿no? Sobre todo David, ¿no? Me decía, digo, sorry, ya te voy a aventar ahí, ¿no? Sí. Pero le decía, no, ¿sabes qué? Yo no quiero Me nada. tachan Y del estuvo- pastor fresa, me vas a hundir más, bro. No, el tema fue que sí estaba complicado, o sea, sí Sí. había cosas como, era un evento que llevábamos con Marco, que han escuchado tal vez, falleció, lo amamos y la verdad es que lo extrañamos un montón y era bien doloroso estar ahí. Entonces, hay gente que puede pasar por cosas así y no aguantar el dolor. Ujú. Y si no aguantas el dolor, man, te va a ir como en feria, o sea, vas a lastimar, te vas a lastimar tú, vas a irte hasta abajo y o sea, es un relajo, ¿no? Entonces creo que digo, algo que podría decir, hay un montón de cosas creo que un líder necesita desarrollar, pero una de las principales tal vez podría ser eso. No, sí. Creo que, fíjate, algo que yo pensé en el caso de lo que decías, que yo renuncié, ¿no? A ese evento, a esa actividad que hacemos en la iglesia, y obviamente me retracté. Nada más no dijo eso. Sí, no, ahí ¿Y va qué a ser. evento era? Ya, Porque cuéntanos porque bien. David es un líder que acepta Sí, el sí, que dolor. acepta. Era la cumbre de liderazgo. Ah. Ajá, para acabarla, Aparte, ¿no? ¿no? Ajá. Pero lo que yo pensé es que un líder tiene constancia. Sí. Y si yo decidía renunciar, iba a perder la constancia, al menos en ese evento, que yo empecé diseñando, ahorita estoy encargado del marketing y lo que tú quieras, ¿no? Y apoyo a mis pastores y al evento y lo que sea. Pero fue como, pues hay que seguir siendo constantes y ahora las cosas son diferentes, no está Marco, etcétera, pero pues la constancia, para poder tener constancia necesitas soportar el dolor. Oye, y ¿sabes? pregunta para los dos, ¿la cumbre está chida? Porque No, yo en bro. mi vida he metido a una y mi iglesia la hizo muchos años Ya. porque a mí me da flojera ir a un lugar a sentarme a ver videos en una pantalla. Pues no te Pero- gusta el cine. No, sí, el cine sí, pues. Pues eso. Pero sentarte digo, en un como lugar o en una pantalla. que aviéntate 8 horas y... Es buenísimo. No sé, igual por Mm. eso pregunto, ¿está Sí. chido? ¿Sí ¿Quieres vale la Creo que pena? Sí, justo Ujú. creo que es en eventos así apelamos a dos cosas. Ahora, este evento se lleva haciendo años y la verdad es que ha habido cosas muy chidas que hemos hecho para que la gente capte la atención, ¿no? Ya. Entonces creas un ambiente
La verdad, honestamente, no he ido a ninguna otra cumbre más que a la nuestra. Ok. ¿no? Pero Entonces, es buenísima. pero la te voy a neta. decir una cosa. Yo fui a la cumbre en vivo allá en Chicago y pues mi lugar estaba arriba en un balcón, en un Ujú. auditorio de 8,000 personas y yo veía mejor en la cumbre en nuestra iglesia, en la pantalla, que en la cumbre en vivo en Chicago, Ya. ¿no? Entonces, creo que eso le da como, pues eso es muy real y la otra cosa es que sí creamos un ambiente alrededor de cada video que te ayuda, pues, ¿no? ¿La cumbre te deja hacer cosillas? O sea, como que... ¿Cómo? Porque, por ejemplo, yo vi que tuvieron como una mesita, o sea, como que Sí. había, no sé qué, Ah, no hubo sé, un panel. hubo un panel y Ajá. así. O sea, Sí, ¿la sí, cumbre te da la libertad de que tú puedas sí. hacer o si te tienes que guiar sobre un estricto Las guión? dos cosas. Sí te tienes que guiar sobre cosas estrictas y si tienes libertades. Sí. Entonces, eso es lo padre, que lo adaptas y lo tropicalizas a tu contexto, pero sigue siendo la cumbre porque tienes límites de los que no te puedes ¿Y salir. compras como la franquicia, los derechos, los videos, No. la... No, entonces haz de cuenta, como sucede es que, por ejemplo, en México hay 36 sedes, ¿no? En Ok. varios estados. Y entonces cada sede de alguna forma tiene contacto con el presidente de la cumbre que se llama Luis Mellado aquí en México y es como de, oye, pues yo quiero ver uno en mi estado, no hay en mi ciudad o lo que sea. Y entonces te empiezan a guiar y a capacitar para poderla abrir, Ah, ¿no? ok. Y la verdad es que digo, sí hay un tema de muchas reglas, porque imagínate, son más de 1,200 sedes en el mundo. Sí. Pues, para poder controlar lo que sucede en cada una, pues hay mucho. 160 idiomas. Digo, lo pregunto y para lo que no sepan, si quieres puedes explicaros, es una serie de videos de ciertos conferencistas. Ujú. De conferencistas de talla top mundial, o sea, CEOs de empresas, pastores de iglesias grandes, coach, hay de todo, escritores de libros, pero la verdad es que es el top. O Ya. sea, y para tú poder ir a una conferencia de ese tipo, digamos, que En se vivo, hacen, pues, ajá. son miles de dólares una entrada. Y la verdad, la cumbre hace que todo el mundo tenga acceso a ese tipo de conferencias. Conferencia. Sí, y hablando de liderazgo, yo creo que es de esas cosas donde tú tienes que buscar como líder estarte capacitando y estar Sí, creciendo en eso, ¿no? Entonces creo que es una buena opción. Hay un montón, o sea, hay podcast, hay libros, hay un montón de cosas. Entonces creo que es una opción más a estar como llenándote de algo, pues. Sí, Sí, eso está totalmente. muy perro, la neta. Y siempre lo platicamos alguna vez con el Quique Torres, Ujú. que siempre la capacitación es constante, porque él nos decía algo que es como el siguiente punto de todos aconsejamos, porque esa es una realidad, ¿no? O sea, por más de que no tengas una posición de liderazgo en tu iglesia, al final de cuentas a alguien vas a aconsejar, a tu amigo, a alguien que llegue, ¿no? Y el tema de la capacitación constante, lo platicábamos hace unos episodios, de permanecer en él, permanecer en la palabra, el estar ahí, pues eso debería de ser para que tu filtro pueda ser siempre la palabra, ¿no? Porque consejeros, yo creo que sí todos somos, nada más que líderes, ¿no? Y ahorita decías, no todos deben de estar en una posición o no todos van a estar siempre en una posición de liderazgo. ¿Cómo lidia un buen líder con la banca un rato? Porque, por ejemplo, Ah, ahorita tienes como que para mí es una bendición porque estás chavo, ¿no? Y creo que y siempre lo hemos platicado, IPB, creo que el liderazgo siempre los ha arropado, ¿no? Siempre que escuchas IPB es como que, tal pastor me agarró y desde chiquito como que me trajo y a mí me apoyó en esto y a mí me apoyó en otro. wow. O sea, como que se escucha de que había varios que arropaban muchísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, pues, te arroparon, tuviste una confianza y hoy, ¿cuántos años tienes, Robbie? 35. 35 y tuvieron la confianza porque siguen estando ahí, ¿no? Ujú. Muchos jóvenes, y hablo esto de la banca, que tienen ese llamado, pues están esperando a que el pastor se muera, ¿no? O que algo Sí. pase o que se retire. Y en tu caso ni siquiera fue así. O sea, ellos siguen yendo a la iglesia, siguen en activo muchas veces, pero confiaron en ti. Pero sí en algún momento en tu cabeza fue así como de, ¿y luego? O sea, ¿qué show? Porque Claro. me toca morder en algún momento banca. ¿Y cómo lidias ahora como Yo te líder con contesto los que mejor están ahí, así. no? Claro. Es que sí Híjole. ha sido todo un tema, ¿no? Y creo que, digo, David lo ha visto de primera mano el proceso que ha sido, ¿no? Y no solamente de primera mano, a él le ha tocado cosas no, men, pues espérate, todavía no, ¿sabes? No vamos a ir hacia allá, esto no va a suceder. Y es más, creo que, y no sé, digo, no sé si, bueno, vamos a contestar primero lo mío y luego lo tiro acá. Creo que para mí fue un tema de saber qué es lo que Dios quería hacer en mi vida, ¿no? Ujú. Entonces, yo desde los 17 años sé que quería ser pastor y justo ayer le estaba diciendo a un chavo que me buscó y fue como de, oye, necesito consejo, ¿no? Y entonces empezamos a hablar, le dije, mira, mi historia fue así, yo a los 17 años Dios me dijo que fuera pastor,
¿no? Y recibí meses después de haberme convertido o de haber recibido a Jesús. Y entonces tuve ese privilegio como de, yo sabía perfectamente que iba a ser el resto de mi vida, ¿no? O por lo menos lo escuché y lo creí. Y luego, a los 21 años, o sea, 4 años después, me casé con Bárbara y nos fuimos a estudiar a Hillsong, a Sydney, ¿no? Sí. Entonces pasaron 4 años para empezar a estudiar. Y luego después de eso fueron 3 años estudiando y otro año para que nos nombraran pastores o líderes formales de acá, ¿no? Ya van 8 años. Sí, sí. Y después de esos 8 años pasaron 10 años, o no, otros 8 años para ser pastores. Entonces es como de, el camino costó 15, 16 años. Pues, claro, claro. ¿no? O sea, tampoco es como... Empezaste morro, que fue diferente. Exactamente. ¿No? Entonces yo pienso en alguien, amigos míos, que no tienen ese speech de, es que fulano me abrazó, es que fulano me abrazó. Pues tenían tanto espacio en sus agendas o en su vida y pues pueden agarrar a tantos, ¿no? Pero creo que el chiste de aquí es, no sé si meterme ahí muy duro. Dale. Pero creo que es hay cosas que te metes y recibes de parte de Dios y que luego cambian en medio, ¿sabes? Que era como de, okay. No, pero espérate, habíamos quedado en algo iba a pasar. O sea, esto tenía que ser mejor. O sea, pasarme este liderazgo tenía que verse diferente. Yo tenía que brillar más y tener más autoridad y tener más poder y que las cosas salieran mejor y te empiezas a topar con todas tus fallas. Y yo me acuerdo que un día en una conferencia, de hecho allá en Más Vida, en la conferencia Más Vida hace como 2 años, yo le decía a Dios, ¿qué onda contigo? O sea, ¿por qué la gente a mi alrededor no me deja hacer lo que tú me has llamado a hacer? Y de repente así sentí, digo, pues, la gente va a entender, ¿no? Pero sentí como este silencio de Dios, y ese silencio de Dios que decía, no es la gente, soy yo. O sea, soy yo el que no te estoy dando chance. Estás creciendo, estás bien joven o inmaduro, porque no sentí que era un tema como de, espérate, no es como de, no, tu corazón no está bien. Hay cosas que le estás regando bien duro, hay cosas que tú crees que puedes y no puedes. Yeah. Y entonces fue como pero ahora, y obviamente, ojalá hubiera sido como ay Dios, entonces me estás cuidando. No, me enojé con Dios y le dije, entonces ni siquiera son mis líderes y la gente que me rodea, eres tú. ¿Sabes? Eres tú el que me prometió algo y no me lo está dando. Y me emberrinché y honestamente ha sido un proceso de 3 años de encontrar mira, no es glamour. Sí. No es, o sea, este rollo que yo escuchaba, ¿no? Porque escuchas a la gente decir como de, el liderazgo no es glamuroso. Y es como, ¿cómo no? Y el green room al que te invitan y esas cenas padres y ese contacto claro que hay glamour, con gente. Claro. Sí hay glamour, pero no estoy no seguro. Es eso. No es el objetivo. O por supuesto que no, pero no estoy seguro si ese glamour equivale al dolor. ¿Sabes? No creo que sea como puedo soportar este dolor porque están todos estos beneficios acá de tener mi sillón padre con mi mesita al lado, ¿no? Y y beneficios así de tengo presupuesto para esto y el otro, para mi silla carísima y todo lo que entonces como de verdad es porque honestamente y quien lo tenga, porque la generalidad de los pastores no tienen presupuesto, claro, ¿sabes? O sea, esa es la realidad. A mí un muy buen amigo, Edgar Lira, me decía, me dice, me preocupa mucho tu estabilidad financiera. Y entonces, y lo veía muy preocupado. O sea, han sido meses que me dice, ¿y cómo vas con el trabajo? Y me está yendo muy bien. ¿Y cómo vas? ¿Y cómo vas? Pero estás invirtiendo en algo. ¿Sabes cómo utilizar tu dinero? Y yo le decía, pero me está yendo chido. Y me dice, bro, es que tú tienes un llamado al pastorado. Y me dice, ¿sabes que el pastorado es un hoyo negro en tu dinero? Así me dijo. Es la realidad. O sea, me dijo, te vas a gastar todo lo que tengas y le vas a invertir. Y entonces me preocupa porque tú tienes como 700 hijos. Entonces me dijo, necesitas estar buscando porque sé que Dios te llamó para allá, pero es algo donde vas a echar dinero. Entonces, y ahí te vas dando cuenta que muchas veces pensamos que el no es como lo pintan. De hecho, por ejemplo, un tema que yo he hablado con David últimamente es que un día le dije, es que siento que estás tomando decisiones por dinero. Y dice, pues claro. Le digo, no, man. O sea, no es por dinero, es por... Ahora, claro, pues se va a casar. Sí, hay que pensar. Ya, ¿no? Y o ya se casó. Ya se casó. O sea, para este podcast ya me casé, pero me caso en 2 días. Bro. Entonces, para este podcast ya cochó. ¿Ven mi rostro? Todavía no. Ay. De pecado estilo. Ya sé. ¿No? Oye, entonces es eso, es como claro, te preocupas. Tú tienes 700 hijos, yo tengo además 3, pero... Sí, es como, claro, ahí estamos haciendo y quiere más. Sí, pues. Pero la onda es esa, claro que el rollo es el dinero, ¿no? Pero hace mucho yo me acuerdo que leí algo en un libro que decía
acerca de que Dios es mi proveedor, ¿no? Pero lo decía de tal forma que era como la siguiente vez que tú quieras un aumento o que necesites dinero, o sea, no vayas con tu jefe, no vayas con tu pastor, no te pongas a vender cosas, ¿no? Es como, ven conmigo. Es como, necesitas algo, ven conmigo. Entonces, creo que en el ministerio es eso, o sea, tu recurso viene de otro lado, pues. Sí, sí, sí. O sea, y en posiciones de liderazgo importantes también es eso, es como tu recurso no viene de ti mismo y de lo que tú puedes hacer, viene de otros lugares, viene de algún lugar de donde tienes que escarbarle y de repente sentir que Dios te dice, no, te quiero ahí. Sí. Hace rato que estábamos hablando de la banca, ibas a decir algo de mí, no puedo quedarme así. Pues que creo que, Ahí vas a seguir. Estoy en la por banca. ejemplo, es que yo creo que Dios te está dando mucha influencia y Ujú. mucho crecimiento. Ok. Y algo que yo he pensado, y ahorita que dijiste el dinero que te decía Edgar Lira, es muy cañón, porque creo que una de las cosas más dañinas para alguien puede ser que le vaya bien. Sí, sí, sí. Como lo más peligroso que te puede pasar es que lo que quieres que funcione, funcione, Ujú. ¿no? ¿Por qué? Porque entonces Ah, ya no wow. estás viendo cómo seguirle haciendo y cómo mejorar y cómo crecer y de dónde hacerle y así, ya estás acomodado. Sí, sí, Entonces, sí. mientras no funciona, por ejemplo, si este podcast tuviera las vistas que tiene el mío, entonces, pues hay muchas cosas que no, pues que te valen, o que le buscas más, o que empiezas a ver qué onda, pero cuando tienes una influencia y un liderazgo y cosas así, es como a ver, no, espérate, mis decisiones tienen que ser diferentes. Ujú. Es como le buscas, por ejemplo, nos acabamos de dar cuenta, y no sé si esto va a sonar contraproducente, ¿no? Pero nos acabamos de dar cuenta que en nuestra iglesia tenemos el doble de voluntarios de lo que pensábamos, ¿no? Y yo estaba, pero no me la creía, Ujú. porque ahora he visto cómo ha habido crecimiento de entre el 10 y el 15%, bueno, el 8 y el 15% en los últimos 3 años en la iglesia, ¿no? General. Pero espérate, del año pasado, nuestra posada de voluntarios del año pasado a esta va a ser el doble. El doble de personas. Entonces, yo estoy como, o sea, si me pongo feliz, pero tengo que pensar en, híjole, ok, ya funcionó lo que queríamos. Ahora, ¿cómo lo hacemos, man? Ahora que sí. ¿Ahora qué hago? Ujú. O sea, ¿ahora cómo manejo esto? Sí, sí, O sí. sea, ¿cómo le hacemos para cuidar? Ok, deja Ay, tú a la qué nervio, congregación. bro. ¿Cómo le hacemos para cuidar a estas personas? O sea, ¿cómo le Sí. haces tú? ¿Cómo lo vas a hacer tú para cuidar a tu gente, a todos los líderes de grupos que tienes? Ujú, Eso. O sea, esas son las cosas que cuando eres líder necesitas verlo, porque si nomás ves lo padre, lo chido, lo sabroso, pues la neta se te va la vida, la riegas durísimo y lo más triste es que pierdes. No, y creo que no te puedes tardar en darte cuenta que el liderazgo se trata de eso, de servir a esas personas, y digo, yo creo que, pues voy a hablar por mí, yo creo que yo me tardé en darme cuenta. O sea, para mí mucho liderazgo era, de un lado bien orgulloso, glamuroso, posición, cierta influencia, pero no ganada, sino entregada por un título, etcétera, ¿no? Y con el tiempo te vas dando cuenta y con el dolor de que no se trata de eso, sino se trata de servir a la gente, de cuidarlas, de ayudarlas y de servirlas para que ellos puedan a su vez tener influencia en otros, ¿no? Es que, por ejemplo, ahorita hablábamos mucho del tema de contestar mensajes, ¿no? Ujú. Y creo que, no sé si decirlo así, pero la manera en la que puedes ver tú qué tan bien lo estás haciendo como líder es qué tanta influencia real tienes sobre la Sí. gente, ¿no? Entonces, ¿por qué digo real? Por ejemplo, si tú te metes a mi Instagram, tengo 20 y tantos mil seguidores, ¿no? Ujú. Sí. Pero te voy a Ajá. platicar por qué, ¿sí? O no sé si lo platiqué la otra vez que Sí, a estuve. mí sí, pero ¿Sí te cuéntalo, dije? cuéntalo. Porque- Entonces, hubo un día, fui a una fiesta, un enero, como Hay que cualquier ponerlo, hay que enero, ponerlo. ¿no? Sí, ahí lo ponen. Ujú. Entonces, fui a una fiesta de niños y había un cuate vestido de Spider-Man y de repente dijo, ay, sí, voy a hacer mis trucos de Spider-Man. Para no hacer la historia muy larga, saltó como a 12 niños que así los acostó en el piso y los saltó a todos, ¡frum! Con un mortal hacia atrás, ¿no? O hacia enfrente, un mortal, ¡pam! ¿No? La última era mi hija, Emma, y se añadió al final. Entonces llega ahí y ya le puse el letrerito, ¿no? Emma, y lo subí a un reel así, a redes. Pues reventó. Ujú. Tiene 40 y tantos millones de vistas esa cosa. Y por eso yo tengo 20 y 25. tantos mil seguidores. Ujú. De esos, pues la verdad, Bárbara estaba muy como sacada de onda porque decía, es que ¿quiénes son esas personas que te dejen de seguir? Hay fotos de nuestros hijos, hazlo privado. Y yo, no quiero ser privado, no, o sea, no sé por qué, no es otro tema tal vez. Ujú. Entonces, pero tuve que hacer mi lista de close friends para subir ya Tus cosas cosas acá, ya más ¿no? personales. Y entonces, bueno, el punto es pues mis seguidores son súper falsos, Claro. ¿sí? O sea, los míos son súper falsos,
¿sí? O sea, cualquier cosa que si alguien se mete en mis redes y dice, ay, es que qué onda, es falso, no es real, ¿sabes? No le hagas caso. Entonces, ahora, eso es lo mismo con los números de la iglesia, ¿no? Ay, wow, ¿cuánta gente tienes, Robbie? Tienes 35 años, tienes una iglesia de ¿cuántas personas? Sí, sí. Es como, sí, me la entregaron hace 3 años y estaba casi igual como está ahorita, un poquito, ha Sí. crecido después de la pandemia. Pero igual, o sea, es como, no ha sido mi chamba. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te das cuenta realmente de la influencia verdadera que tienes sobre la gente, es cuando ¿verdad? Tienes que crecer como líder. Que ahí yo te diría, o sea, yo lo veo desde otra perspectiva, porque si bien no fue el trabajo tuyo, creo que Dios nos pone por algo. Hace poco estábamos platicando porque ha habido unas polémicas en mi ciudad, que no me puedo adentrar porque estaría diciendo nombres, pero lo platicaba con uno de mis mentores, ¿qué tanto, ahora lo dices. ahí te no, va, pues. pero qué tanto el número influye en la iglesia? Porque todos, y no muchos desde una mala intención, creen que su manera de hacer iglesia es la correcta, ¿no? Claro. Robbie pensará Digo, que la ojalá manera... que pienses eso, ¿no? Sí, ojalá que Sí, pienses ¿no? eso, ¿no? O sea, los otros ya sabemos cómo se apellidan. Pero a lo que voy es, muchos parten de una buena intención de, pues esta es la sana doctrina, ¿no? Y esta es mi manera, ¿no? Y entonces ahí entran con una iglesia que es de las estadounidenses, es un pastorzote, bro. Es un tipazazazo y es un capo, pero él cree que su manera es la correcta y si te vas de ahí es como, esos vatos pobrecillos. Y donde voy yo, somos 2,500 personas, está creciendo brutalmente y tal vez no llevan esa verso a verso, o sea, no es la misma manera de hacer iglesia. Y entonces nos llaman más light, ¿no? Entonces, yo platicando con mi mentor que va a esa iglesia, a Calvary, siempre tenemos debates, pero muy sanos, ¿no? De qué podríamos hacer y qué no, que sí, ¿no? Y qué falta aquí y qué falta allá y viceversa, ¿no? Y yo decía, a ver, algo que a mí Dios pone en mi corazón es que a esta iglesia Dios le puso esas personas en su liderazgo y acá por algo están poniendo 2,600 personas al liderazgo de esa persona. O sea, al final debemos de entender que no es ni las formas ni lo que hagamos, porque nada de lo que nosotros podamos hacer va a hacer que haya una influencia verdadera. Te va a traer números, ¿no? Si haces un festival, si no haces un festival, si haces un evento, si haces un congreso, claro que pueden llegar los números, pero como dices, ¿Qué haces con esos números? ¿cuál es la influencia real? Y ahora yo les dejo a ustedes dos la pelota, porque por lo menos yo estoy safe, porque ni tuve acá un pastorzote tan cercano y ni tuve papá. Entonces, a lo que voy es, ustedes sí tuvieron la influencia de lo que yo escucho de un Marco, de un Oscar, que se llama, de Gabriel, lo que ellos dejaron en ustedes, ¿los de abajo podrían decir de ustedes? No. O sea, esa creo que es la responsabilidad que nos toca, ¿no? Sí, es la responsabilidad. Y bueno, y ahora a mí me toca, lo que estoy viendo en ustedes, pues tal vez tratar de replicar, bueno, ellos no los tuvieron, pero tal vez yo me tengo que convertir en ese, me arropó, me contestó el WhatsApp, no me dejó visto en esta cita. Entonces, pero ¿qué tanto, cómo ven ustedes dos que son de liderazgo de IPB, el número? O sea, porque tú has platicado muchas veces aquí del número, del el buscar el número, que la iglesia crezca. Y yo, en lo personal, creo que está chido, pero es más el impactar a la gente, ¿no? Es que está muy chido porque creo que, fíjate, está padre, dentro de la misma iglesia, hoy pensamos bien diferente David y yo. Sí. Y nos peleamos del asunto, pues, Sí. ¿no? Y ahora, la parte fácil es la iglesia. La iglesia es como una cosa donde los dos estamos y está allá, ¿no? Yo lo peleo, por ejemplo, de sus redes, ¿no? Sí, sí. Y de cómo trata sus redes y de cómo hace las cosas él. Entonces, ahí es donde se ha puesto bien padre la cosa. El chiste es que, o sea, tiene que, bueno, para entrarnos en el tema de los números, ¿no? Sí hubo un tiempo donde yo era números. Y claro que hay un tema de números, ¿no? Sí, sí. Hay cosas que se han estudiado y que así son, y que si tienes tantos voluntarios por tanta gente que tienes, la iglesia Es está sana. sana. Si tienes tantos grupos por tanta gente que tienes, la iglesia es sana. Y una iglesia sana crece, ¿no? Sí, sí, Entonces, esas cosas, pues ahí están. Entonces, ¿cuál es tu meta? Tu iglesia es una iglesia sana, ¿no? Tu meta es tener una iglesia que puede recibir personas y así. Yo creo que el error de estas pláticas en cuanto a las iglesias no es pensar que yo estoy bien, es pensar que todos los demás están mal, Eso. ¿no? Ahí es donde sí es como, digo, me acuerdo muy Claro. bien, fui a una iglesia en La Paz de Asambleas de Dios, me acuerdo perfecto, me invitaron hace años y años y años, me encantó, fui al campamento de jóvenes que estuvo bien padre, en la playa, hice paddleboard y me quemé los pezones y nunca había experimentado eso, fue la cosa más extraña del mundo. Y fue como de que, ¿por qué no me puedo poner playera? Sí, de que me arde. Total, el chiste es que voy el domingo, a la iglesia a estos vatos
Con los pezones quemados. Con los Aparte. pezones quemados. Sí. Y ya me habían dicho que vaselina ayudaba y todas Sí, esas sí, cosas. sí. ¿No? Entonces, llego ahí y luego te das cuenta qué iglesia es, ¿no? Sí, Hay claro. señales. Hay señales. Hay señales. Y hay panderos. Señales. ¿No? Entonces, como, sí, yo llego y de que no, pues no había habido. Y la iglesia, yo llegué a la playa, al campamento de jóvenes, pero me tocaba predicar el domingo. Llego ahí y pues, la alabanza empieza y una alabanza, por decirlo así, muy diferente a la que estoy acostumbrado. Sí, sí. ¿no? Claro. Coros, gente, Himnos. ajá, himnos, así pues, ¿no? Yo estaba así como de, ¿qué onda? En cuanto empezó la alabanza, no podía dejar de llorar de un sentimiento de la presencia de Dios ahí. O sea, todavía me acuerdo y me da un sentimiento, es como yo decía, la presencia de Dios está aquí, ¿qué onda? ¿No? Ya después platiqué con el pastor y estuvo muy chido y me contó un poquito de la historia de la iglesia y de cómo le batallaron y cómo hubo una transición y cómo, así pues, ¿no? Diferentes cosas. Y yo dije, qué loco. O sea, su iglesia que es súper diferente a la mía, que va en picada por todos los broncos que está teniendo, Dios está ahí, Dios está haciendo algo, Dios está transformando vidas en ese lugar. O sea, lo importante, o sea, Dios no está buscando que la iglesia buena es la iglesia que está creciendo como todas las demás. No. ¿no? O sea, Él está construyendo su iglesia, Él está edificando su iglesia. Sí. Un día me dijo un mentor, me dijo, mira, Robert, tiene que quedar bien claro, ni tú edificas la iglesia de Dios, ni Dios edifica tu iglesia. Él edifica su iglesia. ¿Sabes? Como Él está edificando su iglesia, Él sabe cómo le hace. Entonces ahí es donde tú tienes que dejar de criticar a otras iglesias de cómo lo hacen. Es como, ahora, claro, pues tener tu opinión y decir, yo lo haría diferente y no sé qué, y alguien llega, te pregunta, platica así, listo, ¿no? Pero creo que ahí es donde está bien importante. Ahora, con el tema de los números, pues claro que Dios quiere alcanzar a más personas, pero cómo llegamos a ese lugar es súper importante. Total. Entonces, para mí, yo tengo esta lucha, ¿sí? Y ahí es donde ya es el tema más con David. Ahorita nos peleamos. Todos peleamos. Yo me rehúso a hacer lo que hace el mundo, ¿no? Entonces, es como, lo hemos hablado y lo hemos hablado varias veces, de tener una estrategia de redes sociales efectiva, buena, que traiga gente a la iglesia, que se inunde este lugar con gente nueva y que la cosa explote, ¿no? Un crecimiento del 25% o sea, anual, ¿no? Que No, sería un avivamiento. imagínate, ¿sí? Sería una cosa. Y entonces, pero es como ¿para qué queremos esa gente si no tenemos cómo atenderla? Sí, ¿Sabes? sí. Entonces es como, porque digo nomás, para los que son medio lentos en matemáticas, pues si tienes 1000 personas en tu iglesia, llegan 250 cada año, ¿cómo que se queden? Sí, ¿no? Se quedan ¿cómo? 250 personas cada año, ¿cómo le vas a hacer? Sí. O sea, con tu ministerio de niños, con tus voluntarios, o sea, Con tus baños. con los baños, o sea, más servicios, más voluntarios. Entonces es como, yo creo que tiene que haber como, no sé, digo, y no sé si me voy a poner ya muy acá, ¿no? Pero es como buscar este lugar en la Biblia donde habla acerca de cómo ser iglesia. Y la haces así. Y así funciona. Y es como, ¿pero qué? ¿No redes? No sé. Entonces yo me rehúso a eso. Y si lo puedo aventar allá nomás como a David, es como por ejemplo, el otro día subió él un video de que Si ves porno, eres un idiota. ¿no? Sí. Así, y me lo enseñó primero y yo, ¿por qué estás hablando así? ¿Qué? A mí también me dio cringe tu video, No me regañes. La neta, sí. Qué cringe. Ajá, y yo estaba así como de que... Pero no es para ustedes. No. No, a mí me dio cringe porque lo estabas leyendo. Entonces, porque se ve que lo estás haciendo nuevo. Yo haría lo mismo. Sí. Se ve que te falta. Lo haces al hilo. Ajá, se ve que te falta como más tiempo de hacerlo. Llevo uno. Exacto. Entonces Sí, eso me daba chiste, ¿verdad? Vean, o sea, ellos se pelean porque no te salió bien. Yo me peleo en que está mal, Ajá. ¿sabes? Ya, O sea, sí. porque el tema es, pues es que esto va a ayudar a que más gente lo vea y a que es una estrategia Sí. numérica, ¿no? Y Totalmente. yo es donde ahorita, hoy por hoy, no sé si mañana, ayer no estaba ahí, pero hoy estoy peleado con estrategias numéricas. Fíjate que. No, espérame. Sí, vas. Para mí, mi chamba es numérica, ¿ok? Incluso siendo parte del equipo de Robin, ¿no? Mi chamba es que la gente llegue y que la gente se quede y que la gente sea cuidada y discipulada. Eso está bien. Entonces, pero estamos hablando de personas. Sí. Por lo tanto, números. Entre más gente se quede, entonces es totalmente numérica. Ahora, de nada, apoyo lo que dice Robert, y de nada sirve que
A ver, hay estrategias tan fáciles para atascar una iglesia, tan fáciles. Sí. La llenas, pero así como llegan, Se van se ahí. van. Van a Ujú. llegar una vez y se van a ir. Se acabó. O tal vez 2 domingos si quieres, ¿no? Entonces de nada sirve. Y ahí es donde estoy de acuerdo con Robbie. Pero para mí, las estrategias numéricas cada vez, incluso en huesos, ¿no? Sí, sí, Pues sí. lo que queremos son vistas, ¿sabes? Y son números. Y lo que quieres en una iglesia es transformar personas y disipular personas. Y entre más mejor, queremos alcanzar al mundo, ¿no? Entonces son números. Sin embargo, entonces mi chamba es yo estoy buscando estrategias para huesos, para la iglesia, para Safe, ¿sabes? O sea, porque igual en mi chamba en Safe estoy en marketing, es hacer contacto con la mayor cantidad de personas posibles para que te compren, ¿no? Entonces, bueno, yo ya soy marketero de corazón, ¿no? Pero al final de Pero cuentas, el asunto está en que de nada sirve el número si la gente no es realmente transformada y le entrega su vida a Cristo. Eso. Y la verdad, por eso también sigue siendo un debate, porque yo no estoy tan seguro de mi postura numérica, porque ¿de qué sirve? Tiene toda la razón. Si la gente no va a ser discipulada, no va a hacer contacto con la gente. Pero hablando de la parte de la Biblia, la estrategia son grupos en casas. Es lo que hacía la iglesia de Hechos. La iglesia no es el edificio. La iglesia somos las personas. La razón por la que la presencia de Dios está en la iglesia, el edificio, es porque llegaron personas en donde vive Cristo dentro de ellos. sí, La sí. iglesia son ellos, no el edificio, ¿no? Entonces, yo pienso eso, o sea, al final de cuentas, pero pues igual en casas, más grupos, más gente, ¿no? Ahora, la gran pregunta es, ¿una iglesia que no está creciendo está mal? ahí, pues, es que todo, y Ay, vuelvo a lo mismo. güey, no me atrevo a contestar. Para mí ¿Tú qué piensas? sí, en su gran mayoría, no podemos generalizar porque yo lo platicaba con mi compa de estas iglesias pequeñas, ¿no? A ver, si mi estrategia como pastor, Ro, abre su iglesia y dice, a ver, ahorita somos 200 y vamos a discipular a esos 200 y sabemos cómo está su vida de esos 200 y esos 200 se van a convertir en... Y es mi estrategia 2 años. No nos importa el crecimiento de la iglesia, nos importa que ellos crezcan en la palabra, que tengan fundamentos, que tengan buena liderazgo. Y mi estrategia de 2 años es que no nos importan eventos y eso. Ellos, está bien. Pero si después de esos 2 años no estás creciendo con esos líderes, es que algo hiciste mal, porque entonces, Sí. ¿cómo ellos van a compartir lo que... Está padre. Jesús es el deseado de las naciones. O sea, esa misma gente tiene que tener pasión por salir. Yo estaba haciendo el discipulado de la Sí, si ellos Navegantes. a su vez no disipulan a otros 200, pues entonces Claro. la iglesia no... Pero Hay un- entonces ahí es donde rompes el molde de que, por ejemplo, yo creo, hay una iglesia la tengo en mi mente, ¿no? Esta iglesia es una iglesia que tiene unos 30 años Ajá. y en 30 años esta iglesia siempre se ha topado abajo de 300 personas, ¿no? Pero de esta iglesia puedo pensar que han salido 4, 5, tal vez 6 iglesias, ¿no? Ujú. Y una de esas iglesias está en los miles, ¿no? Entonces, mi punto es este, rompes el molde porque no es no quiere decir que tu iglesia tiene que irse de 100 a 200, de 200 a 500, de 500 a 1000, de 1000 a 4000, de 4000 a 10,000, a 20,000, a 50,000, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, ¿qué haces? El tema es, Dios, ¿qué quieres hacer con nosotros? Ujú. O sea, yo creo que el éxito de una iglesia es hacer lo que Dios te llamó a hacer como iglesia. Ujú. Entonces, ahí es donde, esa es otra pelea, ¿no? Es como oye, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Sí? Si Dios no nos llamó a hacer esto. Es como no, pues sí, pero es que se me antojó hacer un evento bien padre, ¿sí? Con gente que nunca hemos invitado y que nunca hemos hecho. Y es como ok, pero pues, entonces, cuando te sale tu propósito, yo creo que aún tener crecimiento fuera de lo que Dios te llamó a hacer, no está bien. Ujú. ¿Sabes? Porque no es un crecimiento que Dios te esté dando, es un crecimiento que tú estás generando. Sí, al final de cuentas ocurre en la vida personal de las personas, lo hablamos, ¿no? Yo ya no quiero ser pastor, Sí. pero me está yendo mucho mejor económicamente y mi vida está creciendo, ¿no? Aparentemente, y pues la neta no, porque no está creciendo en lo que Dios me mandó a hacer, que es Claro. edificar la iglesia. Yo me salí de ahí para construir mi economía y entonces
y funcione de la misma forma. Pues te saliste del lugar donde... Claro. donde Y Dios estás siempre te da llamado a ser. dirección. O sea, al final de Sí, cuentas. también. Pero cuando Pero tú el siempre. rollo es cómo quieres que te la dé. Si a fregadazos Justo o eso a iba. palmaditas. Ahí tienes a Moisés, ¿no? Cuando él en sus propias manos quiso hacer su jugada, pues salvó a uno, pero ¿cómo le fue? Y terminó huyendo y terminó Claro. alejado. Y cuando Mm. y era el mismo llamado. Dios ya le había prometido, él sabía lo que tenía que hacer, pero una la quiso hacer por sus fuerzas y otra se fue Dios guiándolo. Y en una liberó a uno y en otra liberó un pueblo entero. Entonces, Y le fue como en feria en ese uno. y le fue como en feria en ese uno, pues se terminó Ah, alejando. buen Entonces ejemplo. es como de, ¿qué Ojo, y le estás fue como haciendo? en feria con todo el pueblo. Ya después le fue peor. Entonces, el liderazgo tiene dolor. Tiene dolor. Entonces, es en qué dolor vas a aguantar. Por ejemplo, Sí, este sí. pastor de 200 personas tal vez no va a soportar dolor de 1000. Le Sí, va a sí. dar un infarto. Sí, va, sí, sí. va a tronar a su familia. Va a ser infiel a todo lo que Dios le dio porque es ser un pastor que Dios no lo llamó a ser. Sí, sí, sí. Yo creo que fue una de mis oraciones hace un par de años más fuerte, donde le decía, Dios, ¿de verdad soy el pastor que quieres para esta iglesia? Ujú. Si no, dime. O sea, si tú me dices que me vaya, me voy. O que cambies. Sí, exacto. Ajá, pues sí, ese es el proceso, ¿no? Mm. Pero es como el Dios, yo no quiero estar, hay una manera en la que lo explican los Barriger muy padre, que es qué horrible subir una escalera, llegar a la cima y darte cuenta que estás en el muro incorrecto, ¿no? Imagínate. Estás como de que, ¿cómo crees? Ya llegué aquí, ya llegué al éxito y no era, Ujú. ¿no? Entonces sí es como, No, híjalo, gente se quita la vida, ¿eh? claro, Hay gente, empresarios súper exitosos, que ya tienen lo que soñaban tener, no estaban llamados a eso, y cuello, bro, deprimidos, infartados o lo que tú O quieras. pastores. Y Que, pastores se quitan la vida. que es bro. entender la responsabilidad del evangelio también, ¿no? O sea, de que Ya. al final de cuentas, como decíamos, la influencia que llegamos a tener en las personas, a veces el no contestar un WhatsApp, que para nosotros aquí en Cotorreo es irrelevante, pero ¿cómo puede permear en la vida que alguien que está esperando que le contestes ese WhatsApp, ¿no? O alguien que está esperando ese mensaje, alguien que sí está esperando esa parte de que lo arropes? No tampoco quiero responsabilidad a los pastores de que son los papás porque pues Claro. también hay de casos a casos, ¿no? Pero yo en este encuentro con este pastor que les contaba, si en algún momento le dije, oye, yo quiero aprender más, mira, me va bien de chamba, lo hacemos en mi casa, no tengo nada que hacer en todo el día, me despierto a jugar Fortnite. Y sí agarro mi Biblia y todo, pero pues no No le todo sé el día, tanto, no aparte. le sé tanto como tú. Le dije, ¿por qué no me disipulas? O sea, dame un libro y nos sentamos una vez al mes, o dime qué leo. Y todavía me acuerdo que le hice esta pregunta. A tu yo de 15 años, porque él también empezó joven, le dije, ¿qué hago? ¿Qué librito hubiera dicho? Uy, me hubiera encantado leer estas 3 cosas o tener esta dirección y que me hubiera dado como, no sé, más cimiento o algo así. Le dije, no por querer ir más veloz, sino para que pues tal vez no pierda tiempo leyendo un libro que no me va a servir de nada. Y me dijo, no estamos obligados los pastores a enseñar de más. Ven los domingos a la iglesia y con eso tienes. Y dije, bro, pero yo quiero aprender más. Y me dijo, Jesús sí iba de lugar en lugar y se iba. Entonces yo le dije, oye, pero no me voy a comparar. Le dije, pero hubo 12 que lo siguieron a todos lados. Entonces, ¿por qué no me das un poquito más? No, tú ven los domingos y ya. Entonces dije, aquí no es. Entonces, No, alguien te pide eso y es como... y ¿sabes qué? Me Ahorita doy les cuenta que Mm. pasa mucho. Y si tú estás buscando iglesia, creo que lo primero que tendremos que buscar es la visión del pastor para esa iglesia. Ujú. Porque muchas veces vemos que si la Sí. alabanza esté chida, que la ubicación y todo. Pero yo primero que haría si tú estás buscando iglesia, saca una cita con el pastor y pregúntale qué es la idea que tiene la iglesia o con un líder. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es la visión de aquí a 5 años? ¿Por qué estoy sentándome aquí? Porque si tu visión es diferente o Dios ha puesto algo en tu corazón y el pastor va por otro rumbo, y luego lo que pasa más feo es que luego los pastores no transmiten muy bien la visión. Claro. O sea, ni siquiera sabes de qué va el rollo, das una idea, Es que el nada más pastor te muchas dicen que veces no. sabe de qué va el Sí. No, No, y pero fíjate, de verdad. O sea. qué importante esto, man, qué importante Ujú. esto que estás diciendo. Yo me acuerdo que, es que no sé, haz de cuenta, yo tengo sentimientos encontrados con esas preguntas, ¿no? Porque hablan mucho, digo, entiendo, ¿no? Sí, pregunta al pastor de qué se trata la iglesia y te va a decir y te va a contar lo que está en su corazón y te va a poder decir algo. Si no te puede decir nada, Claro. sorry, man, intenta otra, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. entonces, pero la gran mayoría de pastores te van a poder decir qué onda. Algo que yo últimamente he estado peleando con eso en mi mente es que la gente quiere claridad, Ujú. ¿no? Porque la claridad es muy cómoda. Porque la claridad te da como ok, entonces tú dime qué hacer Ya. yo lo hago, ¿no? Y va a haber veces donde sí funcione. Pero creo que la otra es un poquito más lo que tú decías.
Oye, ¿y si te acompaño? Ya. ¿Y si me pongo ahí a ver qué hay, a ver qué hay que hacer? Sí, ¿No? sí. A ver cómo, por ejemplo, ahí te va lo que me pasó, aunque les voy a contar dos cosas. Uno es, Dios me puso muy claramente después de que Marco falleció, que empezara un grupo de Timoteos, ¿no? Ok. Así yo estaba estudiando en la época que Marco falleció, hace 7 meses estaba estudiando Timoteo, 6 meses. Y yo vi algo muy curioso. En 1 de Timoteo, Pablo le dice, algo así como mi discípulo o algo por el estilo, ¿no? Y luego en 2 Timoteo le dice mi querido hijo en la fe. Sí. Entonces, ese gran cambio, yo dije, ¿qué onda? ¿Cuánto tiempo pasó entre que le dijo Timoteo a Pablo de una forma y luego lo llamó a otras, ¿no? Déjalo, busco bien. Ya más cariñosín. Aquí dice, dice, mi verdadero hijo en la fe, dice en 1 de Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Y en 2 de Timoteo dice, le escribo a Timoteo, mi querido hijo. Ujú. Fue como de, o sea, este cuate en esos años que pasaron, pasó de ser un hijo en la fe a un querido hijo, alguien así cercano. Ujú. Y entonces lo que yo pensé fue, dije, ok, Marco para mí fue así. Él fue alguien que llegó a un punto, nos apoyó a David, a mí y a un montón de personas, a varias cosas como la escuela y cosas así. Y yo creo que en esa época era como un hijo de la fe, es alguien que estoy apoyando en Cristo y en su llamado, ¿no? Pero ya al final, híjole, yo le lloraba como si hubiera sido mi papá. Ujú. ¿Sabes? Yo era así como, ¿qué me está pasando? Y de repente, digo, estoy en mi duelo y todo el rollo, pero de repente Dios fue como, ¿qué vas a hacer? Lo que tú decías, ¿para quién vas a ser tú esa persona? ¿Sabes? ¿Cómo le vas a hacer tú para que alguien un día diga, él fue mi padre espiritual? Eso. ¿Sabes? Eso, hay un versículo en Filemón que dice, que Pablo le dice a Filemón, le dice, oye, recibe a Onésimo, dice, él es alguien que conocí yo aquí en la cárcel, no sé qué, le dice, te lo pudiera ordenar, dice, pero hazlo de buena onda, Ujú. porque te puedo decir que me debes tu alma. Sí, 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 sí. Y yo fue como de, cuando yo leí eso, fue como ¿a quién le debo mi alma? Ujú. Y empecé a pensar en personas que les debo mi alma. Pero ahora mi mentalidad es, ¿quién me debe su alma? Ujú. No, todavía nadie. Ya. ¿Sabes? Su alma todavía nadie. Entonces, como ok, ¿cómo necesito yo involucrarme? Y llamé a un grupo de jóvenes, ¿no? Les dije, hey, ¿qué onda? Pues quieren venirse a un grupo cada 15 días, ver qué onda, una vez en Zoom, una vez presencial y pues a ver qué onda, ¿no? Y tú sabes, ahí estoy. Siento que lo estoy haciendo de una forma Ujú. bien chafa. Todavía no sé hacerlo. Sí, les fallo. Traigo un tema, veo que a nadie le queda. Y es como de, perdón. Sí, sí. Luego les traigo algo bueno y luego ayer platiqué con uno de ellos y me dijo, oye, ¿cómo hago esto? No sé qué, quiero ser más constante. Le hablé de sus sí, sus no, estuvimos platicando, oramos al final. Y así pues, ¿no? Y fue como, ok, va a ser seguirle, man. O sea, Sí. va a ser seguirle toda la vida. Y no sé, digo, qué mala onda el que te dijo este cuate, ¿no? De que, nah, man, ábrete para allá. Pero lo entiendo. Sí, sí. ¿Sabes? Como esa exigencia que es que alguien llegue y te diga, bueno, como líder no sabes qué hacer. Es como, ¿qué te enseño? ¿Qué te digo? ¿Qué hago? Y le preguntaba a alguien estos días, le decía, es que ahorita que estoy en esta posición me pregunto, ¿cómo le hago para pastorear? ¿Cómo le Ujú. hago para, a ver, otra vez, ¿cómo se hace? ¿Sabes? ¿Cómo le hago para No cuidar sepa, gente? ¿eh? O sea, ¿Sabes? Es como de repente tienes que volver a preguntarte, es como, ¿cómo se hace bien? Sí, sí, sí. ¿Sabes? ¿Cómo cuido a esta persona? ¿Cómo lo abrazo? Y entonces, en esta en esa mezcolanza, te haces parte de una familia. Y yo creo que es lo más importante de un líder, man. O sea, necesitamos, y más un líder en la iglesia, tiene que llegar un momento donde seas como, por ejemplo, yo de este vato conozco cosas que no quisiera conocer. ¿Sabes? No, digo, no sé si le voy a exagerar, ¿no? Pero creo que él conoce de mí más cosas que cualquier persona individual, ¿sí? Y yo de él, Ujú. ¿sabes? Es como necesitas gente así. Sí, ¿Con sí. quién estás ahí haciendo vida? ¿Con quién estás creciendo? Ay, pues sí, pero no tengo a nadie. El no tener a nadie no es culpa de otras personas, es mi culpa. Ujú. ya, total. Y yo les decía a estos morros, una de las pláticas que creo que sí les funcionó, les decía, tienen los mentores que te mereces. Ujú. Porque si vas y le pides consejo, y ahí estás nomás viendo a este cuate hablar y no apuntaste nada, no Ujú. hiciste nada de lo que te dijo. Lo O sea, volviste a ver y no accionaste nada de lo que exactamente, lo hablaron. volviste a ver o te preguntó, ¿qué onda? Mm. ¿Cómo vas con eso? Y le dijiste, ay, no, pues no sé, ahí voy. No manches, o sea, te va a dejar de buscar. Claro. Yo me di cuenta, me acuerdo que una de las preguntas que yo no entendí la vez pasada que me invitaste fue que me preguntabas acerca como ¿Quién de, eran tus influencias, no? ajá, Ajá. y yo era como pero de alguna forma era como o sea, pues tienes un montón de gente famosa a tu alrededor, pues, Sí. ¿qué onda contigo? ¿No? Como qué show, ¿no? Y yo como que no entendía, era como de, ¿cómo crees, man? Y
hace poco me di cuenta y dije, no manches, tengo acceso a un chorro de gente. Y un día, y lo voy a decir aquí porque creo que puedo hacer, ¿no? Chris Méndez, pues fue mi líder allá en Hillsong, ¿no? Entonces yo estuve en Hillsong cuando él todavía estaba ahí, después de cuando yo salí de la escuela ya y que nos regresamos a México, él también fue a Argentina unos 6 meses después a plantar y después ya explotó y conquistó Latinoamérica, ¿no? Y entonces, pero hace poco llegó alguien conmigo y me dijo, de hecho fue aquí, me dijo, oye, Chris Méndez te mandó un recado. Y yo, ¿qué pasó? Me dice que qué gacho que ya no le hablas y que ya no lo buscas y que no le mandas mensajes. Y yo me quedé así de, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo crees? O sea, ¿cómo crees que hay alguien que está pensando en mí Claro. de esa Calaña. de esa estatura, de esa influencia? Y yo ando desperdiciando, tengo los mentores que me merezco. Sí, sí, sí. Sí, porque yo ando acá diciendo, ¿cómo pastoreo y cómo le hago para que la iglesia avance y así? Cuando puedo escribirle a alguien, a un amigo y, ¿sabes? Entonces, como que encontrar esas cosas, agradecerlas y formar esas relaciones, híjole, no manches, o sea, está... Y perder el miedo, ¿no? Lo que Sí. platicábamos en otro episodio con Dani y con Pollo, que era de decir, a ver, a veces, como tú lo dices, lo vemos tan lejano, ¿no? Incluso más allá del miedo, de pena, dices, ay, pues no lo voy a molestar, está ocupado. Ajá. Yo, la neta, sí soy ese vato castroso. La otra vez ahora mi duda de los pecadores y no sé qué. Lo platiqué con Robbie, lo platiqué contigo, lo platiqué con Edgar, lo platiqué con Omar Rodríguez, lo platiqué con un chorro de gente. Y yo estaba así cotorreando y estaba buscando algo en mi teléfono y vi el número de Jesse. Y le escribí, le dije, oye, Jessy, ¿qué piensas de todo? Y empezamos a cotorrear y dices, tal vez, ay, que lo voy a andar molestando, o que él ha de estar haciendo, no, y bien buena onda me contestó, y me dijo lo que necesites, y hacemos un Zoom y no sé qué. Entonces, como dices, busca, o sea, sí. Y seguramente mucha gente te va a cerrar las puertas porque también toca. Y eso fue lo que yo aprendí. O sea, por 10 puertas que tocas, 8 no te van a abrir, pero la que te abra, la neta, va a valer un chorro la pena. O sea, tal vez Sí, total. el que tú Y esperabas, apréciala y aprecia que está ese tiempo. Y creo que ese amor que él te está dando, lo regresas con ese amor que tú le puedes dar al aplicar lo que te está diciendo, al valorar ese tiempo, que ese tiempo se vuelva de calidad. Y si tal vez tu pastor no te puede ver más que una vez cada 2 meses por azares del destino, aprecia esos 2 meses. Y fíjate que hay algo que a mí me gustaría completar un poquito. Sí, estoy de acuerdo con los dos. Seguro hay gente alrededor tuyo con una estatura más grande que tienes acceso a ellos y los puedes aprovechar. Pero siendo sincero, yo, y no lo digo porque estés aquí, quien más ha edificado mi carácter, mi forma de decidir, bla, bla, ha sido Robbie. Y no es Chris Méndez, la neta. Y no es Andrés Speaker. Y no es Craig Rochelle, aunque quisieras. No es. Sin embargo, el hecho de sus debilidades, de sus errores, de sus aciertos, etcétera, y sufrirlos junto con él, también han edificado mi vida. Y el hecho de someterme a alguien, probablemente es bien fácil someterse a Andrés Speaker. Pues claro, tiene tantos éxitos que es como de lo que tú digas, bebé. Claro. Pero cuando hay alguien más chico que no tiene Tal vez no le tantos dirías éxitos- bebé, Andrés Speaker, pero... Es por la... Ay, su Sí, cojito pero es de que bebé. todo el tema es cercanía. Y el Sí, asunto está en cuando te sometes a alguien que no tiene esos éxitos y confías en Dios de tú me lo diste como líder, pues eso va a edificar en tu carácter. A mí, o sea, la persona que más me ha frustrado en mi vida es Robbie, Sí, sí. ¿sabes? Pero así regaños o nos o de, pero ¿por qué no? Y yo, ¿quién eres? Y ya lo convierte, deja de ser mi pastor en ese momento y lo convierte en mi amigo y va así, ¿sabes? O sea, pero también el que más me ha abierto puertas ha sido él. Yo estoy aquí por Robbie. Sí, cierto. O sea, y en la iglesia y en todos lados, ¿sabes? Pero entiendo que quieres el super líder, pero tienes al que te mereces y está bien. Sí, sí. Te va a hacer crecer, te va a hacer crecer tu carácter. Y a ver, yo soy muy afortunado de tener a Robbie, la verdad. Pero de nuevo, no es Craig Rochelle, ¿sabes? Y la riega mucho y tiene unas inseguridades enormes
Y a veces es como, ¿cómo que estás inseguro ahí? No manches. Y te las transfiere. Y está bien. Craig Sí. tiene las suyas, ¿sabes? Sí. O sea, de que, y es súper padre porque en medio de eso Dios también edifica tu liderazgo, tu vida, tu carácter y tu humildad. Sí, totalmente. Entonces está perro, no solamente tienes que voltear. ¿Sabes? Aparte no sabes en quién te vas a convertir el día de mañana, ¿no? Porque a veces también, Ya. como dices, no valoramos lo que nos dicen nuestros cercanos. Porque este vato quién es o qué ha hecho. Claro. Y al final del día no sabes dónde Dios lo va a poner, Ujú, ¿no? ujú. O sea, los carnales de José no pensaron que después iban a ir a pedir chichi, la neta, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, es como de, no sabemos a dónde nos va a llevar la vida, pero más allá de también buscar oportunidades, porque platicando con Edgar, un día me mandó un test de psicoanálisis, una cosa así. Entonces di un tipo que no me acuerdo cómo se llama, tienen su término, y dice, y es que tú siempre buscas, dice que ese tipo de personas siempre busca las oportunidades en las relaciones. Entonces yo me quedé pensando y me preocupó esa primera respuesta porque dije, vato, yo no ando buscando en la gente qué le saco de provecho, pero sí soy un tipo que cuando conozco algo y veo que hay una oportunidad de hacer algo, digo, ¿qué perro estaría hacer algo con David? ¿No? No sé, de refacciones, vamos a ponerle acá, ¿no? Entonces, un día alguien me ofrece algo de regreso, el que voy a pensar es en David. Y no porque quiera sacarle provecho, sino porque digo, pues este vato me encantaría chambear con él porque siento que fluiría, ¿no? Pero al principio sí me preocupé y él me dijo, no está mal. Porque el chiste es con qué intención quieres Claro. hacer esa relación. Ya, O sea, si tú sí. lo quieres hacer por mero business, y es eso. O sea, creo que ese discernimiento del espíritu es, él te va a guiar incluso para que vayas con las personas adecuadas, porque esas personas van a dar crecimiento a tu vida y tú vas a dar crecimiento a la de ellas, porque supongo que es viceversa. O sea, también el Robbie ha de crecer un chorro también jalándote los pelos, ¿no? Y diciendo, a Sí. ver, No sé. Porque es lo mismo, o sea, quien más me echó a crecer como líder, pues es este menso. exacto. Sí, o sea, y estar en contacto con él y decir, ok, o sea, si yo quiero que él crezca, yo tengo que crecer, tengo que tomar mejores decisiones. Y Ujú. cosas que él me ha dicho. Es como de, oye, ¿por qué a mí, si llego tarde, me metes un regañadón, pero a fulano y a sutano y a perengano que hacen esto y esto y esto, pues no les dices nada? Y fue, ok, Por gay. no. No, por la Digo, confianza. también. No, pues al final, claro que es falta de valor o de cercanía. Quise decir Sí. falta ¿Sabes? de valor, perdón. O de cercanía con otras personas, ¿sabes? Es como el, oye, pues sí, no quiero lo mismo que quiero para David, no lo quiero para ellos, Claro. ¿sabes? Es falta de amor como líder. Entonces dices, Wow. ok, no, pues no lo estoy amando lo suficiente para Ujú. decirle la verdad. Cuando Jesús se encontró con el joven rico, ahí dice, lo amó, lo miró a los ojos y le dijo, una sola cosa te falta. Ujú. Entonces, si tú puedes amar a la gente así, no inventes, o sea, ahí es donde les vas a decir las cosas en serio. Eso está súper fuerte. Entonces, si no lo haces, y si, por ejemplo, esto que dices de los motivos, algo que yo me he dado cuenta es, a mí me cuesta mucho trabajo tener amistades con gente con la que no tengo nada productivo en común, Ujú. ¿no? O sea, si no chambeamos juntos, si no estamos luchando por algo, si no estamos arreglando algo, pues ya como que, ay, ¿para qué te veo? Nomás para cotorrear y ver cómo estás. Sí, ¿Sabes? sí, sí, Es sí, como, sí, es como, o sea, esos son amigos, ¿no? Pero es eso, o sea, al final, pues necesitas. Es falta de amor. Es falta de amor. Sí, porque al final tenemos que ver a todos, o sea, lo que hemos hablado mucho, y yo lo traigo mucho en la mente, le decía a David que estaba leyendo con mi compa, que cuando dice que somos hechura suya, la palabra viene del original que es poema, de donde viene el poema. Entonces dice, somos el poema de Dios, todos somos un poema. El chido con el que actúo en ciertas cosas, el que pues nada más de repente se me acerca, o sea, todos somos un poema. Entonces Algunos tenemos parecen que rima de ver... kinder, pero está bien. Sí, algunos parecen fake, Rima de kinder. la neta, pero nos toca, bro. Y a mí la neta sí me cuesta trabajo porque soy bien disperso. No. Soy bien disperso y A dices, mí me cuesta trabajo y no por disperso, porque no quiero amarlos. Y porque sí, es la realidad. sí toca, sí No toca, nos sí hagamos toca. mensos. La neta es que pues hay gente más difícil de amar y hay gente más fácil de amar. Pero normalmente, lo dice bien Robbie, a los que más amas es a los que les puedes sacar algo de vuelta. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Por eso es ama a tus enemigos, porque no va a haber nada de vuelta, ¿sabes? Sí. El amor se va a ir y no va a regresar de vuelta. Y ahí entra ¿sabes? mucho el dominio propio del que hablaba Robbie, porque yo sí, hoy me voy con eso yo creo que la primera cualidad, a mí me está costando mucho trabajo porque me frustro muy rápido. Y entonces leí hace poco que nosotros nos frustramos porque Bien chillón. queremos que la gente avance pensando que nosotros estamos haciendo que la gente avance. Y si al final sí tienes Wow. algo de influencia, pero el trabajo es 100% de Dios, ¿no? O sea, no te puedes frustrar porque este vato ya le he dicho 8 veces y no está haciendo lo que le toca. Entonces dices,
¿dónde entra ahí el amor? ¿No? El fruto del Espíritu es el amor, que derivan pero es el amor. O sea, si realmente amas, nunca te vas a frustrar. Hace poco un amigo, que tenemos otro amigo en común, que la neta ese amigo en común sí ya se la ha volado varias veces, y me frustró tanto la respuesta de este vato que le dije, ¿qué hacemos por él? ¿No? Y me dijo, nada, ese vato está loco, ya no hay nada que hacer por él. Y dije, ¿cómo crees? O sea, neta, yo me quiero morir en la raya haciendo algo por ese vato porque ¿cómo lo podemos dejar morir? Imagínate que yo estuviera en esta situación y lo vi mucho y te pregunté en aquella ocasión con el tema, por ejemplo, de el de Hilson, ¿cómo se llama? Brian Houston. No, Carl Lentz. Carl Lentz, ¿no? Que pues al principio estaba en el top, luego le hacen el documental, se equivoca y todo, pero no sé, digo, no lo conozco, pero ¿cuántas personas neta le habrán hablado y le habrán dicho, yo estoy aquí? Seguro pocas. ¿Y cuántas le cerraron la puerta simplemente por lo que él era? O sea, por lo que ya representaba de error. ¿Cuántas personas no les dieron un portazo y ni lo pelen, ni si vienen, ni lo fumen? Vato, Ahora, yo creo que con eso, algo que creo que aquí es bien importante es ver, no es lo mismo volver a dar amor a volver a dar una posición, claro, ¿no? claro. O sea, es como, compadre, tiene sus consecuencias, brother. Sí, sí. Y si yo la riego, y lo hemos hablado, es como, o sea, para mí el tema, por ejemplo, de él fue no me importa cómo llegó a donde está ahorita, es en qué momento dio la vuelta a la derecha en vez de a la izquierda. Ujú, ¿Sí? ¿En qué momento vio ese mensaje y lo contestó en vez de ujú. ignorarlo, decirle a su esposa, eliminarlo, bloquearlo, todo eso, ¿no? Pero sí creo que el rollo es como ahora entiendo. O sea, si Ujú. alguien la riega en la iglesia, hey, no lo funen, no lo abran, no lo cancelen, no, o sea, no hagan todas estas cosas, está horrible, así no Si ve es. películas de terror. Ajá, si ve películas de terror, no se la hagan de jamón tanto. Cada Sí, uno sí, tiene sí. sus cosas, Sí. cada uno te le rascas ni mucho, le rascas poquitito y sale mugre y sale Sí, popó. sí, sí. Entonces, ahora, pero de ahí a que regreses a la posición en la que Claro. estabas, ahí es donde está, y no estoy hablando solo una parte, ¿no? Es como de ahí a que tengas todo lo que tenías antes, no sé, pues es un proceso y Eh, me atrevo a decirlo porque yo no he pasado por ahí. Ujú. No, ¿No? y yo creo que Dios te entrega un llamado y lo puedes recuperar, ¿sabes? Y puede ser restaurado, pero, pero podría tardar, podría ser diferente, podría no volver igual, etcétera, ¿no? Sin embargo, yo sí creo, a mí sí me desespera luego gente como Carl Lenz o así, que dices, "Oye, ¿ya jamás va a poder volver a servir en la iglesia? ¿Jamás, jamás? No sé. Oh, sí, sí O está sirviendo, está ahí con Michael Todd, se fue con ¿no? Michael Entonces, TV. Pero es eso. claro, Entonces sí se puede, ¿sabes? No más que hay gente que piensa que Pero ni no. siquiera preocuparnos por si va a servir o no va a servir. O sea, preocuparnos por Se va a ir quién al es cielo. ahora, ¿no? Ajá, o incluso se va a decir, no, o sea, ¿quién eres ahora? O Sí. sea, ¿en qué punto, en qué situación de tu vida estás? O sea, la otra vez yo hablaba con Edgar Lira y le decía, porque me decía que es compita de Jesús Adrián, le decía, invítalo, bro. Y entonces me decía, pues, te voy a ayudar. Y mucha gente me ha dicho, no, Ven, ¿cómo Jesús crees? O sea, ¿cómo Adrián. lo vas a sentar? Y lo que decías tú, a mí me interesa más escucharlo y decir, a ver, un día soñé, bro, neta, mi sueño húmedo con Jesús Adrián, así le ponen no, no, no. ¿Y quieres que venga? No quieres venir ya. No le vaya, imagínate, soñé esto, bro. Que llegábamos a su casa, Fer y yo, y que tocábamos la puerta, que ellos se veían como más viejitos, o sea, eran ellos físicamente, pero como un poco más mayores, él y su esposa, hablo de ellos. Nos pasaba como una casa así como antiguilla, pero como que muy estilo Jesús Adrián, o sea, como muy decorada, cuadros, piano, no sé qué. Madera, chimenea Ajá, prendida. así como que, sí, 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 te lo juro, te lo juro. Entonces, Y sonando ayer te vi, Picos, fue Pecos, más no sé cómo se claro llama su que esposa, la se luz. metía a la cocina con Pecos. Fer, pero era más como abuelita. Entonces le decía, ven, hija, te voy a cocinar, no sé. Y él se sentaba conmigo y me acuerdo así sentir un dolor profundo por él y que me decía, es que no sabes cuánto me han lastimado. Tengo miedo de salir a la calle. Y si supieran cuánto amo a Jesús, te juro que hasta se me hace un nudo de lo que sentí en ese sueño, bro. Y yo decía, no manches. Y yo le decía, pero ¿qué podemos hacer? O sea, como que, y no lo conozco, men, ya sabes, por lo que ves en redes y así. Y él me decía, es que si supieran que realmente amo a Dios, o sea, que le he cajeteado y si le he dicho 2, 3 cosas porque estaba vulnerable, porque fue un momento malo, porque pensé que era lo correcto que estaba haciendo Porque era mi iglesia, ¿no? y me están pateando O por porque todos lados. me puedo equivocar y está bien. Totalmente. Claro. Platicábamos hace unos episodios con David de que en mi iglesia hacen el Festival de Otoño, que es como para que se salgan de Halloween y los niños vayan a un lugar y se puedan disfrazar y shalala, ¿no?
Y tal vez en 5 años mi pastor diga, uy, la calabaceamos, no está chido, ¿no? Platicaba con un amigo muy influyente. Digo, O sea, de que ustedes sabrán que al final les digo, pero no quiero porque me lo dijo en confianza. Me dijo, este año en mi iglesia nos disfrazamos, dice, y el otro año pienso ya no hacerlo. Dice, porque algo en mi corazón salió de ya no lo quiero hacer. claro. Y dices, ¿cómo sabes que en 5 años el pastor no va a decir, sí, la cajeteamos ahí, no lo hubiéramos hecho? Y vemos que después pues, no fue tan buena idea. Pero en ese momento lo aplastamos, porque mendigo pastor y mendigo hereje. Tal vez después se da cuenta que no estaba chido, en cualquier situación. Pero ¿por qué estamos tan prestos para aplastar gente? Eso es a mí lo que me causa como... Robbie me lo dijo hace poco y me dijo que la moneda como más valiosa allá afuera es el hate. ¿Ok? Entonces, si tú te unes a alguien a odiar a otra persona, vistas, número, viralidad en 2 patadas. Sí. Y la razón es porque pues ya solo necesitas a quien odiar. Ujú. Sea porque se equivocó, sea porque piensa diferente a ti, sea porque lo que sea. Y yo cuando me dijo eso, justo estábamos platicando de cuando haces videos de alguien con quien no estás de acuerdo, ¿no? Ujú. O que se equivocó. Y lo platicamos cuando alguien hizo un video acerca de mí. Al batito de lentes. Simón. Sí, sí, sí. Voy por ti. Ay, eso no es cierto. Y es como de, pues sí, es bien fácil. O sea, Ok. pero justamente yo estaba en mi casa diciendo, yo no soy ese líder, yo tengo un buen ministerio, Ok. hay gente que cree en lo que Dios está haciendo en mi vida, bla, bla, lo que sea. Yo creo que Jesús Adrián Romero, igual, ¿sabes? Claro. Y Carl Lentz se equivocó, por supuesto que sí. Sí, es como ubican ese chisme cristiano buenísimo que se puso entre Forrest Frank y Corey Asbury. No, Ajá, no. sí, 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 sí. entonces haz de cuenta, ¿no? Y ya en Forrest Frank se rompió la espalda, todo el rollo. Ya esto es viejísimo, ¿no? Sí, Sorry, sí, la sí. noticia No, vieja. ni Pero idea. entonces, el Forrest Frank se rompe la espalda, hace todo esto, hace su canción de canción en God's la- Got My Back y todo esto, ¿no? Y entonces este vato, como Corey Asbury, le hace un video de, ay, sí, hazme una canción a mí porque pues me hicieron la vasectomía Ajá. y Sí, sí, sí. y pues Sí, hazme sí, una sí, así, sí, ¿no? sí. A mí sí me hizo una cosa impresionante y acabo de ver un servicio, un video de la iglesia de este Forrest Frank donde está, no sé muy bien la historia de eso, ¿no? Bueno, si no saben la historia completa es que Corey Asbury le dice eso, Forrest Frank le responde como de, man, es en serio, o sea, estás hablando de algo, del momento más doloroso para mí y mi familia, te estás burlando. Es como de, no manches, no está chido. Y total, ¿no? Hacen otra canción entre ellos, se piden disculpas, se abrazan y se quedan cerquita, ¿no? Media hora ahí, ¿no? Y se arregla la cosa entre Corey Asbury y Forrest Frank. Pero luego vi un servicio, una conferencia, no sé qué era, donde está Forrest Frank con su pastor, están hablando acerca de su historia y resulta que en ese día estaba Corey Asbury ahí en la ciudad. Y entonces llega el vato y pues se sienta en el servicio. ¿Sí? Y al final, estos dos, le dice el pastor a Corey Asbury, tenía no sé cuánto tiempo sin dirigir la alabanza en una iglesia o algo por el estilo. Entonces le dice el pastor como de, hey, súbete a guiarnos en adoración. Entonces sube este vato y se me hizo así como el full circle, ¿no? Ya como La cereza en el ajá, la pastel. cereza del pastel de toda esa bronca que hubo entre dos vatos, se arregló, porque aman a Dios, pues son cristianos. Sí. Sí, entonces creo que ese es el rollo donde, oye, Carl Lentz la regó. Sí, pero tú eres cristiano, tú Sí, no la sí, sí. regaste. Sí, sí, sí. ¿Por qué te vas a atrever a juzgar a alguien? Es como, Ya. llame, no manches. O sea, Ujú. digo, ajá, y pues claro que no somos la persona que va a competir viralmente con Carl Lentz, ¿no? Pero nos atrevemos mucho a hacer todo eso. Entonces creo que el rollo de acordarnos que amamos a Dios y construir a la gente, man, eso Ya la hace un tenemos. montón de falta. Mira, entonces invitemos a Kimi a Jaguar y nos arreglamos aquí, nos abrazamos. Ay, ¿Ya los escucharon el amamos, mensaje de los Robbie? amamos. Es un mensaje de una fuente fidedigna. Por favor. Entonces, Sí, pero hace falta la disculpa. ¿Ya les pidieron perdón? sí, ellos a nosotros no. Yo no. No, pero es que sí funciona así. O sea, a mí sí me da como estresito de no volverle a abrir puertas a alguien, no saber. Es como que, vato, pues sí, Jesús lo hizo, ¿no? Sí. O sea, y es este asunto que hablamos del liderazgo. Hace poco escuché, amar a Jesús es bien fácil, pero a ver, ama a Judas, Sí, sí, sí. ¿sabes? Claro. La magia está en amar a Judas y
Y justo, pues claro, no va a ser más viral, ni más popular, ni más nada. Y para ser ¿sabes? honestos, la gente no es Judas. O sea, no te traicionaron a ti, ni te pelan. O sea, es como, chamen, o sea, es como haz algo importante con tu vida y deja a otra Y no, persona y que la regó. hablando de Jesús y échale Adrián, ganas. que se lo demande a su iglesia, ¿tú por qué? sí. ¿Sabes? O sea, de que- Y que seguramente, que lo que decía Robbie, seguramente Carl Lentz, Jesús o Adrián, Brian Houston, mucha gente le debe su alma a ellos. O sea, no, Uy, exacto, man. entienden cómo se Amén, no lo entienden lo había que estoy pensado. diciendo. Le O dan sea, Filemones, una sentada en el sí, baño. no porque ellos hayan, sino que mucha gente No lo había habrá pensado, llegado, ¿no? O sea, Claro. mucha gente habrá llegado por ellos. Y ahí está. Y Porque permanecido por ello. fíjate lo que nos pasó. Hicimos un video de Jesse y yo y hablamos de ellos y de que le tiraban su papá, no sé qué. Y hubo un comentario que neta llenó mi corazón, bro. Una señora, porque se veía la fotito, lo vamos a buscar y lo vamos a poner aquí una fotito de una señora. Y ella puso, yo entiendo que estén lastimados y no sé qué, pero yo vi lo que hacía el pastor Huerta y yo estoy en Cristo por ese pastor. Wow. Y mi familia hoy sigue a Jesús por ese pastor. Algo así Eso. puso y mucha gente llegó a los pies de Cristo por ese pastor. Y dije, Amén. vale la pena. Entonces, Amén. ese es el dolor que yo traía con ellos de decir, seguramente su jefe, no porque lo elevemos al jefe, yo ni lo conozco, pero digo, hizo algo, el evangelio hizo algo, la palabra nunca vuelve vacía, bro. Entonces, No, y eso. Dios usa a lo vil, menospreciado y a lo que sea, ¿no? Nos La está neta. usando a nosotros. Y luego estaba haciendo yo un live sobre esto hace 15 días y una chava me dice, oye, me mandas un saludo, pero no digas mi nombre, porque mi pastor me prohibió verlos. Y dice, y ha hablado en varias ocasiones de ustedes en los domingos y dice, no hagan caso a las redes, a esos que se hacen llamar huesos secos. Y yo, no manches. O sea, ¡Ay, Órale, güey, ya qué son emoción! citados men, en los servicios. ¡No men. manches! Yo voy a decir eso el domingo. No escuchen huesos secos. ¡Cállate! A mí me dio mucha risa porque dije, bro, seguramente ni nos ven. Ey, o sea, toda publicidad es publicidad, Es publicidad. men. Sí, La gente va a decir, ¿cómo se llamaban esos que no Sí. tenemos que escuchar? Yo imagino a las doñitas ahí. ¿Qué dijo? ¿Qué ¿Los dijo? huesos rotos qué? Huesos. O sea, Los huesos nada rotos. que ver. Y dices, chale, o sea, déjenlo pasar. O sea, pero ¡Amén! imagínate, bien, bien, qué bien. locochón. Pero por último, mi querido Robbie, yo tenía 3 preguntas para ti que se me hace que son interesantes. A ver, a Bueno, ver. más bien una, que es la pues. principal. ¿Cuál es tu visión de aquí a 5 años para IPB, para Robbie como pastor? O sea, porque creo que eso es importante. Hablábamos de la visión de un líder. Es importante, ¿no? Sabemos que puede haber cambios, pero tú Robbie, al día de hoy, ¿cómo Buena ves? pregunta. ¿Qué te gustaría o cuál ves que ha sido el llamado para IPB? Hace mucho escuché, cuando eran todo este rollo de que necesitamos las iglesias hacerlas como atractivas para la gente, Ujú. alguien en algún lugar, en alguna conferencia, yo quiero decir que fue Craig Rochelle, pero nunca lo he vuelto a escuchar decir esas cosas y el vato repite todo lo que dice mucho, ¿no? Pero alguien decía que la iglesia que va a tener éxito en el futuro es la iglesia que pueda pastorear uno a uno a su gente. Ujú. ¿Sí? O sea, si tu iglesia puede pastorear uno a uno a cada persona que va a tu iglesia, es una iglesia exitosa. Ok. ¿Sí? Porque de eso se trataba las comunidades Sí, sí. en hechos, ¿no? La iglesia primitiva. Entonces, creo que mi meta sería de aquí a 5 años poder construir un equipo o edificar un equipo que puedan hacer eso. La clave es esta. Poderlo hacer con un matrimonio y una familia Estar. exitosa, Sí. estable, que ama la iglesia, que amamos a Dios, estamos fuertes avanzando y como familia. Entonces, mi hija mayor tendría 15 años, Ujú. mi hija de en medio tendría 11 años y el Levisito tendría 6 años, ¿no? Entonces, como poder ver a mi familia así, pues, ¿no? Con 2 adolescentes y un niño y decir, estamos Sí. pastoreando bien a la gente. Qué chido. ¿Tú? Porque están en el mismo barco. Se queda No, bien. yo, ¿Te ves con un niño? yo decidí negar mi visión para seguir la de él, entonces tengo la misma, amigo. Pues sí. La verdad es que sí funciona así. La verdad Pero es ¿cómo que- te ves dentro de esa visión? Como el mejor segundo. La verdad es que es eso. O sea, fíjate que yo lo he dicho varias veces, lo aprendí de Robbie. Yo en todo lo que hago no soy el primero. En huesos no soy el primero. Tú A mí se me tú ocurrió me nada más. invitaste, primero. ¿no? En la iglesia no soy el primero. Sigo la visión de Robbie, de Gabriel. En todos lados es así. Entonces, Pero creo ya no que, en todos lados, man. ¿eh?
En tu Bueno, matrimonio en mi tú eres el primero. Pero es hasta en 3 días, ¿ok? Déjenme. No. Desde ahorita, esperemos que no seas el segundo, bro. No manches. O sea, Ok, ya entiendo, sí. Pero al fin, el punto es que quiero ser el mejor segundo. Chido. Es la neta, o sea, y ahorita que mencionaba a Robbie a su familia, yo pues me caso en 2 días. Qué chido. Y la verdad todavía es muy nuevo para mí. Todavía me cuesta trabajo contemplar a Mariana, todavía me cuesta trabajo eso. Entonces, pues que se plante en mí un corazón de esposo, de padre, de todo. amante, Que yo una vez escuché eso, que no es nadie cristiano, pero no sé si lo han visto, del Odín Dupeirón, un peloncín ahí Sí, que sí, se sí. avienta uno. Pero le agarró una frase que se me hizo muy interesante. Él decía, creo que no lo decía con el liderazgo, pero lo puedo poner así, que mucha gente nos vende el liderazgo como siempre ser el número 1, ¿no? Y siempre ir a la cabeza. Y si tú no eres ese, entonces no eres un buen líder. Y él decía, hay gente que nació para ser el número 4 y dice, yo aquí estoy bien perro siendo el número 4. Y eso está chido porque ahí hay liderazgo, ¿no? O sea, tal vez si tú vas a la iglesia de Robbie, son 500, 600, 1000 personas, dices, entonces el líder debe de ser cuando yo llegue a la posición de Robbie. Y no es eso. Tú puedes ser un líder en el área de niños, en el área de matrimonios, en el área de baños, abriendo la puerta, porque hay influencia en todos lados, ¿no? Y como dice Robbie, cuando puedas 1 a 1 y alguien, por decirlo así, te lleva tu alma, ahí está. Entonces, sé el mejor, o sea, permanece en la palabra, permanece en la escritura y vas a dar frutos, sí o sí. Sí, creo que en el primer episodio que grabé en el podcast hace años que lo saqué, hablo acerca de que los líderes número 1 están limitados, ¿no? Hay un número finito de líderes números 1, que es el número de organizaciones o el número de empresas o el número que sea, ¿no? Pero el número de líderes 2, 3, 4 es infinito. Entonces ahí es donde, tal vez no vas a llegar a ser el líder número 1, ¿sabes? Pero hay un montón de lugares donde puedes tener una influencia enorme, pues, ¿no? Que Y influencia cabe la mencionar, visión pues no, ni siquiera yo soy el líder número 1 en la iglesia, es Gabriel. Entonces ahí es donde sacar las cosas desde ahí es importante. Sí, la neta sí. Y que influye, ¿no? A ti que te gusta el Chiquito. El Chiquito nunca fue el número 1, pero ¿cómo influyó en que el otro... Pero ya va a ser Sí, de su equipo. de Cadillac. Por eso, no de la forma. Pero muchas gracias, mi querido Robbie. Síganlo, sigan al podcast Construyendo Liderazgo. O sea, está todos los lunes, ¿no? Está lunes cada 15 días. Lunes cada 15 días. Entonces, échense una vuelta, síganlo en sus redes para que sean seguidores reales. Sí, por favor. Y estoy seguro que tal vez tarde un poquito, pero si le mandas un DM, ahí te contesta y te puede dar ahí una asesoría por $1,500. 1,500. ¿Tú, amiguito? Ya, cuota. ¿Yo qué? Algo que quieras decir. Finaliza como quieras. Sé el número 1 hoy. No, pues nada. Gracias por estar aquí, amigo. Qué Quiero chido tenerte en Huesos por segunda vez. La primera vez conmigo. Y nada, estoy bien agradecido de tenerlos. Chido. Sí, de seguir sus visiones. Y suscríbete, sigue nuestra visión. Suscríbete. Aporta la visión. Aporta Por la favor, visión. mira, yo te quiero dar un mensaje a ti que nos estás escuchando. Tengo en este momento, me están diciendo aquí por el Chicharo, que tenemos hoy al 2x1 la unción del camello. Si tú la quieres. No. Ay, no manches. Así que tú deposita y mira, te va a caer bendición. No. Pero sí, mucha gente que nos ve no está suscrita. Entonces, rífense y sigan a Robbie. Porque el camello, ¿cuántas jorobas tiene? Y- 2x1. Así Ajá. que Ya, dale. suscríbete. Bye. Dios los Bye. bendiga. Adiós.